Muy buenos días, querida familia que nos acompañan todos los domingos en esta experiencia del tiempo de reflexión bíblica. Damos gracias al Señor por las bendiciones que nos da y nos ha dado durante esta semana. También agradecemos al Señor por los cuidados que Él ha tenido con nosotros durante los pasados meses en estos tiempos de cambios, estos tiempos donde también podemos llamar un gran aprendizaje en todos los ámbitos de nuestra vida. Ha impactado diametralmente todo como lo veíamos, lo sentíamos, lo percibíamos. Y pues para eso estamos nosotros en esta mañana también aquí, como hemos estado en los pasados meses, para acompañarles también, para que nos acompañemos mutuamente como parte de una familia que nos amamos, como parte de una familia que queremos intencionalmente acompañarnos en tiempos como este. Así que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia. Esta es su casa. Y en este momento, pues, damos las gracias al Señor por este tiempo y vamos a añadir a nuestro hermano maestro de escuela bíblica, el anciano gobernante Freddy Reyes Sorto. Para los que no me conocen, soy el pastor Richard Rojas, pastor de la primera iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo, que estoy aquí transmitiendo desde mi casita hoy, en el día de hoy. Luego estaremos desde la casa y nos unimos con nuestro hermano Freddy en este momento. Buenos días, Freddy, Dios te bendiga. Buenos días, muchas bendiciones en este día. Amén. En el día del Señor, el día de oración. Amén. Al Señor. Luego de el domingo después de la celebración de la el domingo de comunión mundial. De comunión mundial, ¿verdad? Que es la fiesta. Correcto. Es una fiesta, pues, es la de unión y de partir la fe, de compartir la fe. Así que y seguimos en este domingo adorando a Dios de esa misma manera. Ya tenemos 11 de octubre ya. Wow. Y estamos también terminando nuestro material bíblico de Hechos de los Apóstoles. El título de la lección de hoy es, para reflexionar, es el legado de Pablo. El legado de Pablo. Y la lectura se encuentra en Hechos 20, versos 17 al 32. Hechos capítulo 20, versos 17 al 32. Así que vamos a orar, ¿verdad? Amén. Adoramos, Señor, tu nombre, te bendecimos por este día, te agradecemos, Señor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Porque sabemos, Señor, que cada día tú te manifiestas en nuestras vidas, tú estás en ti, nos movemos y en ti somos, Señor, en ti estamos. Señor, te presentamos a cada uno de los hermanos y hermanas que en esta mañana se están conectando, Señor, a este estudio, a esta reflexión de tu palabra. Te pedimos que seas con ellos y seas propicio a sus necesidades, Señor, en todos los aspectos de su vida, porque sabemos que tú eres, Señor, Señor de la creación y quien se mantiene, Señor, cuidándola, tanto a nosotros, Señor, como seres humanos, como a la misma naturaleza, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, que podemos estar dispuestos, Señor, a considerar tu palabra y pidiendo, Señor, tu dirección, tu guía, para que haya transformación en nuestras conductas, en nuestras obras, para que sean para gloria y nombre de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Y entonces la lectura, dijimos que estaba en
en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 17 al 32. Amén. Vamos a tener la lectura de esta mañana. Saludamos por aquí a nuestra hermana Carmen Bravo, que está con nosotros, Karen Gumbe, veo que está por allí, y otros hermanos más que están por ahí conectados. Saludos, les amamos y les enviamos un abrazo apretado a nombre de Freddy y mío a ustedes en este día, y a los hermanos que nos acompañan. Voy a compartir en la pantalla pues la lectura bíblica de la mañana de hoy. Entonces vamos a esconder esto por aquí. Amén. Amén. Bien, hemos estado viendo hasta hoy en los últimos dos
todas estas reflexiones, estudios que hemos tenido, hemos hablado de los primeros dos viajes que Pablo, eran viajes misionales que Pablo había realizado. En este caso, pues, está contenido el texto que tenemos hoy en el tercer viaje que realiza el apóstol del año 53 al 58. Creo que es el viaje más largo, eso ahí está. Estamos hablando de como de 5 años, 4 a 5 años de duración, y el regreso también pues le toma algún tiempo. En su regreso de su viaje se despide del liderato de la iglesia de Éfeso, de los ancianos. Esperaba llegar, él tenía la intención de llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Recuerden que Pablo seguía siendo un judío fiel a sus costumbres. Así fueron los apóstoles, aún después de la muerte del Señor y resurrección, pues ellos siguen observando esas costumbres judías, yendo a las sinagogas, que precisamente era para revelar el mensaje de que Jesús era el Mesías, que Jesús era la provisión de Dios. Me gustaría que viéramos como primer punto el verso 25, ¿verdad? Porque como estamos hablando ya del tercer viaje y sería el último viaje misional de este tipo, ¿verdad? Que después pues Pablo sigue en sus actividades que se prevén en este texto que hemos leído. O sea que podríamos decir entonces, ese verso 25 nos dice: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Y podemos decir entonces que a Pablo no lo volverán a ver, los ancianos que están ahí y todas las personas que habían compartido con él, en este último caso por 3 años, según nos habla. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos ahora? ¿Verdad? Hay un líder que se va, y ¿qué va a pasar entonces con las iglesias que han sido fundados, con la iglesia en cada uno de los lugares que se han fundado, los grupos? Así que ese es un asunto que le pasa al ser humano de continuo, tanto con las organizaciones como en la misma familia, ¿verdad? Cuando alguien se separa por alguna razón, ya sea que se mude a otra área geográfica, o sea que se mude de plano, del plano de este universo, pase a otra dimensión, como dice. Así que lo que Pablo, con ese anuncio en el verso 25 que hemos leído hoy, le está diciendo que no le volverán a ver, ¿verdad? Y lo otro cosa que quisiéramos ver aquí también es el verso 24, que podíamos pensar en él. Sin embargo, dice: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese texto lo podemos ver, tal vez si lo vemos, podemos estar pensando como que es un verso triste, de primera intención. Yo lo analizo, como yo lo veo como que Pablo está en el pic de su plenitud, está en la parte alta, en la cresta, en la parte alta, en la cresta, en la parte mayor de su plenitud, porque lo que habla es, fíjense ustedes que habla primero que su vida carece de valor, y eso parece que como que está decepcionado, que la vida para él no vale nada, pero si vemos los siguientes versos: con tal que termine y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús.
Cuando se habla de carencia de valor, podemos entender aquí, para mí es que el egoísmo ha sido llevado a ceros. Esa es la forma de yo verlo. Acuérdense que en un momento dado el apóstol Pablo dice, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Yo creo que esa es una de las metas del cristiano, ¿verdad? Cómo Cristo se va afirmando en nuestra humanidad entonces se va sometiendo al Espíritu. Ese ejercicio, cuando él habla de esa manera, quiere decir que ha llegado a un punto donde prevalece la voluntad de Dios. Y lo único que lo mueve a él, en este caso, dice, es la encomienda que el Señor Jesús, que es el que es cumplir y llevar a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea que creo entonces que ha llegado a la afirmación máxima de vencer, de haber sido vencida esa humanidad y afirmar en eso como fundamento de su vida el servirle a Jesús y dar testimonio de la gracia de Dios. No sé si hay un comentario, hermano Richard, ahí. Sí, yo creo que no es un secreto para nosotros, ¿verdad? Que los seres humanos, incluyendo los creyentes, atravesamos por lo que podríamos llamar etapas en la vida. Y cuando nosotros llegamos a ciertas etapas, ¿verdad? Uno mira hacia atrás en la vida, uno mira como si fuera la vida un álbum de fotos. Y uno empieza a cuestionarse, a hacerse preguntas, uno empieza a evaluarse uno mismo, a evaluar lo que uno ha sembrado y cosechado, las relaciones que uno ha establecido, el bien o el mal que uno también haya dejado, ¿verdad? Como parte de la historia. Y uno empieza a elevar el pensamiento porque, entre otras cosas, ¿verdad? La fe siempre nos invita a pensar acerca de nuestro legado en la tierra. ¿Cuál es la lección que nuestras vidas van a dejar impregnadas en los demás cuando ya nosotros no estemos? Y el apóstol Pablo no es una excepción. Pablo está en un punto importante, como dice el hermano Fray, de su vida, en un pico elevado ministerial, pero ahora en ese pico quedan dos lugares, un pasado y un futuro. Y lo que él quiere, ¿verdad?, asegurarse, y esta carta es muy importante, es porque tiene que ver con cómo Pablo quiere que lo recuerden, cómo Pablo desea que cuando ya no esté presente entre ellos, la gente hable de él y no se vea obligada, ¿verdad? Como pasa en muchas historias y cuentos que leemos por ahí, que la gente solo habla bien de los seres humanos cuando fallecen o cuando mueren. Hay un cuento de una autora puertorriqueña que se llama El palo de los embustes y hace referencia a un árbol en Río Piedras donde la gente hacía las despedidas de los duelos y los muertos, ¿verdad? Los féretros se detenían ahí y el orador hablaba sobre la vida de esa persona y generalmente le pagaban a alguien para que dijera cosas bonitas. El pueblo, sabiendo, ¿verdad?, muy sabio al fin, llamó ese árbol el palo de los embustes porque irónicamente, ¿verdad?, y quizás usando el cinismo, trata de resaltar que a veces la gente, cuando mejor se habla de ellas es cuando fallecen. Pablo quiere asegurarse que eso no pase con él, que sea ahora, el día de hoy, el que cuente y que su ministerio toque muchas vidas. Y yo creo que para eso él hace un repaso importante, que es el que vamos a estudiar hoy, sobre cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus aspiraciones y también sus frustraciones ministeriales. Amén. Así que Pablo, en el texto de hoy tenemos un discurso el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Ahí él se
manda a llamar, lo que dice, fíjese, aquí pues hay un elemento, ¿verdad? También, ¿verdad? Imagínense después de estar viviendo tanto tiempo y habiendo hecho esos recorridos, en este caso unos particulares, como estuvo bueno, ya había estado en Macedonia, luego fue entonces a Atenas, a Corinto, que fueran las áreas nuevas que él estuvo trabajando, y luego regresa, y es aquí donde entonces los sentimientos, ¿verdad? Esos son importantes, esos sentimientos son importantes. Él sabe que, que aquí pues se está despidiendo. Hay los que han tenido la experiencia de jubilación, por ejemplo, o de dejar un trabajo donde había estado por mucho tiempo, pues queda un vacío. Y yo creo que ese vacío también se manifiesta en el texto que vimos como reflexión. Eh, y posiblemente si era grata esa compañía, pues lo más seguro es que la tendencia del ser humano era apegarse a ese grupo. Pues Pablo lo que mantiene en su mira es su misión, la encomienda que Dios le había dado, ¿verdad? Que Jesucristo le había dado de predicar el Evangelio. Así que puede entenderse también ese sentimiento. Y por otro lado, fíjense en esas jubilaciones o en esas despedidas de, de los trabajos, vamos a decir, o de alguna misión, también está el tema de rendir cuentas. En ese rendir cuentas es mirar lo que se ha hecho, incluso de entregar equipos, de entregar informes, y a mí me parece que Pablo está haciendo algo similar ahí. Cualquiera que bregue con administración, pues podrá observar ese aspecto en este pasaje de hoy. Dice que desde Mileto Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo, y empieza, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas con las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos, les he instado a convertirse a Dios, a creer en nuestro Señor Jesús. Yo lo resumo, ahora haciendo como dicen hoy los jóvenes, unos bullets, donde yo estoy diciendo ahí que hay una rendición de cuentas. Ustedes conocen mi conducta. Más adelante, si se sigue hablando, él habla de que no ocupó bienes de nadie, sino que él trabajó con sus manos y les enseñó a ayudar a otros, más bien con su trabajo. Así que ahí está haciendo un tipo y lo importante es que ahí están un grupo que saben el día a día que él cómo trabajó con ellos, que podían entonces refutar ese testimonio, ¿verdad? De pulcritud, de honestidad. Y eso es importante, eso es lo que se hace, dejar las las cuentas claras. Lo otro es el tipo de enseñanza y liderato, administración y testimonio y fe que lo hizo con ¿qué? Con el ejemplo, con el ejemplo. Es la mejor manera de poder de poder enseñar por el modelaje. O sea que Pablo enseña el liderato siendo un líder auténtico. Enseña de administración siendo honesto y haciendo las cosas de forma correcta.
da testimonio de su encuentro con Jesús y de su fe en el Señor. Y lo hace con humildad, ¿verdad? Con humildad, con lágrimas. En el medio del trabajo hay lágrimas, hay alegrías, pero hay lágrimas. Y eso es parte de la vida. Y eso no quiere decir que decepcionaba a Pablo, todo lo contrario. Lo hacía afirmar su vocación y su dedicación al Señor. Y dice también, por otro lado, que fue sometido a duras pruebas por los judíos, por las maquinaciones. Aquí pues podemos ver entonces que tenemos que discernir un poco aquí que se debe a algunos judíos que generalmente eran líderes, porque sabemos que a quien se le predicaba primero era a los judíos y que muchos de ellos creían. Así que hay que calificar eso. La predicación y enseñanza pública y en las casas, o sea que él lo hizo de las diversas maneras, llevó la predicación y la enseñanza públicamente y en las casas, de un evangelio útil, un evangelio práctico, un evangelio como un modo de vivir. Eso es lo importante de esto, o sea, que haya, que se vea, porque ese era el testimonio de los cristianos, era el que daba la fuerza grande de glorificar a Dios por sus conductas, por sus obras, por su manera de vivir. Eso es lo que hacía y hace el evangelio diferente. Hay muchas filosofías y muchas cosas que podemos tener en el mundo contemplativo, pero a la hora de desarrollarnos como en nuestras vidas diarias, pues no es práctico. El evangelio que Pablo predicó fue práctico, fue útil, fue una manera de vivir ejemplar. La predicación también, por otro lado, es una predicación de evangelio inclusivo. Dice que le predicaba a los judíos como a los griegos, a los gentiles, a convertirse a Dios y a creer en el Señor Jesús. Esta visión es importante porque es lo que hace hacer de dos pueblos uno, uno que era el pueblo judío y el gentil. Era una predicación inclusiva que debe mantenerse, ese carácter debe mantenerse todavía en estos tiempos. Muchas veces tratamos de poner muros, de poner limitaciones, pero Dios, el Señor, ha venido para todo aquel, y como dice la Escritura, para todo aquel para lo que se había perdido, ¿verdad? Y sabemos que todo mundo, ¿verdad? Tenía una deuda con Dios, ese es uno de los fundamentos, y que Él, Él era el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Así que no sé si tenemos algún comentario ahí, yo creo que sí, ¿verdad? Es mucho lo que podemos decir de la figura de Pablo, ¿verdad? Y yo creo que los que hemos estudiado la Biblia por muchos años nos damos cuenta de que Pablo es una figura importante en nuestra formación cristiana, de todos. Yo creo que no solamente su ministerio impactó a aquella comunidad en Éfeso, sino que a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana hemos enfrentado los textos inspirados del apóstol Pablo y de algún modo nuestras vidas se han visto moldeadas por su predicación, por su interpretación de las Escrituras y por lo que él hizo como apóstol en cada una de las congregaciones, ¿verdad?, o comunidades de fe que él fundó y que él organizó. El ministerio de Pablo es un ministerio multifacético, un ministerio que va desde la enseñanza, la proclamación, la formación de catecúmenos, hasta la organización de iglesias,
Pablo tiene que dar defensa ante las cortes y los tribunales judíos y romanos. El ministerio del apóstol Pablo es amplio y es una figura respetable y respetada aún el día de hoy como creyente, porque su legado es infinito en muchos aspectos, ¿verdad? Y sin embargo, pudiendo él elogiarse y como diríamos en nuestros barrios, darse patadas en el pecho con todo lo que ha logrado, ¿verdad? No vemos en este listado de sus acciones, como dice el mismo hermano Freddy, una intención de autoglorificarse, sino que todo lo contrario, él quiere dejar registrado permanentemente para que las futuras generaciones sepan en qué consiste el llamado y que en ocasiones nuestro llamado va evolucionando, va cambiando, que no siempre es el mismo. Y a mí, ¿verdad? Cuando yo leo estas palabras y las leí anoche y las leí hoy, me doy cuenta que lo que Pablo está haciendo está lleno de amor. Él siente un profundo amor por la obra, pero especialmente él quiere dejar claro que dentro de todo esto él fue fiel a Jesucristo. Y yo creo que ese mensaje debe calar en la comunidad de Éfeso bien profundo, pero también en nosotros, que no solamente, ¿verdad?, decimos de boca que amamos la obra del Señor, sino que con la vida debemos ser fieles a quien nos llamó. Y fidelidad aquí, ¿verdad?, significa que el apóstol Pablo hizo aquellas cosas a las que Jesucristo llamó al apóstol Pablo. Nosotros nos damos cuenta también que Pablo cumple con la encomienda que a Pablo le fue dada. Cada llamado, cada ministerio tiene marcas generales, pero también tiene sus distintivos particulares. Y el apóstol Pablo tuvo un llamado general, pero tuvo unos distintivos particulares. Y eso es lo que diferencia un ministerio de otro. Cada uno de nosotros no tiene el mismo llamado. Y no significa que los títulos pongan a unas personas por encima de otras. Si usted se fija, el apóstol Pablo no está aludiendo a los títulos aquí. Pablo está explicando lo que él hizo. Y como bien Freddy dice, su ministerio fue un ministerio práctico. En otras palabras, el mérito no está en el título, sino en el trabajo que se hace. Ahí es donde está el mérito verdadero de este legado que el apóstol está hablando. Él pudo muy bien haber dicho, pues ahora despídanme y pongan una placa bien grande de mármol en la iglesia de Éfeso diciendo aquí estuvo el apóstol Pablo, o el apóstol Pablo estuvo aquí, ¿verdad? Pero nada de eso es una petición del apóstol Pablo, al contrario, se le ve a él siendo una figura tan importante, rindiendo cuentas a la comunidad, rindiendo cuentas a Dios, rindiendo cuentas a la gente que él amaba, para que todo quede transparente, limpio, y eso sea parte del testimonio. Eso es parte del testimonio. No basta con hacer las cosas, hay que hacerlas bien, hay que hacerlas que agraden al Señor, hay que hacerlas que brillen, aun cuando nosotros no estemos allí presentes. Amén. Así que lo otro vemos aquí este liderato, el hecho que llame a un grupo, ¿verdad? Y a la parte organizativa. Es interesante ver que la labor comunitaria, ¿verdad? Este no es un liderato de una persona, ¿verdad? Podemos decir de un caudillo. Y el otro día les hablaba del liderato del búfalo, pero que había otro modelo que eran los gansos, ¿verdad? Que vuelan la manada de los búfalos, siguen a ese búfalo, se va por un barranco, pues por ahí se van todos. La de los gansos, pues siguen una línea en forma de V, donde va un líder que si ese líder se cansa, es sustituido por otro. Ese es el tipo de liderato que, ¿verdad? Estoy seguro, y no es al revés, no es que se copió eso. Yo creo que ese modelo, este modelo que estamos viendo hoy es el que está inspirando a ese al que hago referencia.
La pregunta de que para poder plantear eso es cómo cambiamos el liderato y cómo hacemos volar al búfalo, ¿verdad? Y aquí, pues, eso es lo que está ocurriendo. En nuestra argot sería como mantener la chiringa arriba, ¿verdad? Y eso, esa sustitución es lo que se está promoviendo, pero fíjense que esa sustitución tiene unos elementos de trabajo para poder entonces hacer posible que esa labor continúe ejerciéndose. Y es la sustitución, ¿verdad?, de las nuevas generaciones, por ejemplo, o nuevo liderato, vaya asumiendo las responsabilidades. En ciertas organizaciones se van envejeciendo, dentro de ellos las instituciones como gobiernos, que no tienen cuidado de ese cambio, de poder ir haciendo esas sustituciones, y no solamente es la sustitución física o que devengan privilegios, sino la sustitución de hacer el trabajo, de hacer las transformaciones, de hacer las adaptaciones necesarias conforme al cambio de los tiempos. Así que el siguiente verso nos habla de un futuro entonces, porque esto está conectado con ese futuro. Y yo digo pues que es un futuro, yo lo estoy enfocando ahí en el título que le puse futuro en compañía del Espíritu Santo, pero también podemos ver el futuro de la iglesia también, que más adelante se ve. Nos dice en el verso 22 y 23, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. En términos de su persona, aquí entonces vemos, hay una expresión en la versión que el pastor expuso, lo expresa de otra manera, me pareció más adecuada, pero el concepto es el mismo. Aquí estamos hablando de que, dice, voy para Jerusalén. Esto también me trajo a la mente lo que el Señor hizo cuando iba para Jerusalén a firmar y hacer la obra del sacrificio que estaba por hacer. Y aquí Pablo tiene la misma situación. Él sabe que va a unas cosas inesperadas. Y más adelante lo dice en el verso 23, asegura que le esperan prisiones y sufrimientos. Así que lo que sí veo, y esto conecta con lo que habíamos hablado, les había indicado anteriormente, es esa obligación que Pablo habla, es la obligación que nace de la responsabilidad y del compromiso. No es la obligación externa, sino es la obligación que ha salido de la misma voluntad en esa interrelación entre Dios y Pablo. Cómo prevalece entonces, igual que prevaleció en Getsemaní, la voluntad del Padre cuando le dice sea hecha tu voluntad y no la mía. Yo creo que esos elementos de vivencias en nuestras vidas son básicas. Cuando hay esas luchas internas espirituales, y que podemos entonces, lo maravilloso, como le digo, es poder entonces y estar en plenitud, es cuando cuando ese espíritu de Dios y la voluntad de Dios es la que prevalece. Número uno, podemos hablar de los temas estos del futuro. Mucha gente se preocupa por el futuro. Aquí el ejemplo que nos da el apóstol Pablo es que tiene la certeza que está en la compañía del Espíritu Santo. Y eso es suficiente. La gracia es suficiente. La gracia de Dios, su dirección es suficiente. Saber que estamos en sus manos, esa confianza es fundamental. Lo único que sé, dice Pablo,
es que en todas las ciudades el Espíritu me asegura que me esperan prisiones de sufrimiento. También en la vida no es que estamos tratando de evitar enfrentar situaciones difíciles o enfrentar situaciones difíciles. Lo importante es saber que como dice el mismo apóstol, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Esa convicción de la vivencia con el Señor y la confianza en el Señor es lo que nos sostiene y es lo que Pablo nos da con sus testimonios en estos versos. O sea que la obediencia al Espíritu Santo, el sometimiento del humano sometido a lo espiritual, la afirmación de hacer la voluntad del Señor a pesar de ser situaciones complicadas y situaciones incómodas. ¿Hay algún comentario, hermano Richard? Amén. Hablar del legado es hablar de cuáles son las huellas que nosotros quisiéramos dejar marcadas en este mundo, ¿no? Y que cuando la gente piensa en el apóstol Pablo, piensa en el hermano Freddy Reyes, piensa en Richard Rojas, a nosotros nos gustaría de algún modo dejar un legado, dejar en los demás, y no solamente un legado material, que en una parte es importante, pero también un legado espiritual, un legado humano. Y otra manera de dejar un legado en este mundo, ¿verdad?, que trascienda nuestra limitación humana, porque algún día no estaremos aquí, es no permitiendo que se muera con nosotros la herencia que recibimos de Dios. El apóstol Pablo quiere asegurarse que el llamado y la vocación que Jesucristo le extendió a él no muriera con él. Como ustedes recordarán, los caciques antiguos a veces deseaban que los enterraran con sus esposas predilectas y sus pertenencias predilectas, y ahí de algún modo era como que el final de todo. El apóstol Pablo no quiere que entierren a la iglesia con él. Él no quiere que el ministerio, el llamado a la fidelidad, la entierren con él, porque él no es ni el principio ni el final de este llamado. Él quiere dejar que ese legado prevalezca vivo. En el atletismo podríamos llamar el paso de batón, es decir, que el que va corriendo, ¿verdad?, como el mismo apóstol Pablo describe, ¿verdad?, que él está corriendo la carrera, cuando él termina la carrera, no termina la carrera con él, sino que él deja este legado para que otra persona adquiera este batón. Piense, por ejemplo, en un abuelo o una abuela que tienen una receta sagrada o secreta en la familia, y antes de irse de este mundo reúnen a los nietos y le dicen: mira, ustedes saben esta receta de esta comida que yo hago y que es muy especial, este es el secreto del alimento, porque ellos quisieran que este legado se mantuviera en las nuevas generaciones y que ellos fuesen los portadores de esto. Piense en la maestra que está a punto de jubilarse, o el maestro, y que al menos desea y se alegra en que uno de sus alumnos escogió el magisterio. Eso es una plenitud también, eso es un paso de batón. Y en nosotros, ¿verdad?, los creyentes, el pase de batón tiene que ver que dejemos, ¿verdad?, un legado cuando no estemos aquí, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Que el hecho de que no estemos aquí no significa que nuestro testimonio desaparezca, sino que de algún modo nosotros hacemos algo para que la gente que queda recuerde que debemos ser fieles al Señor, aún en el momento cuando ya no estemos presentes entre ellos. Así que una pregunta, y con esto termino, que nos podemos hacer en esta mañana es: ¿qué yo puedo hacer para mantener viva la llama de este llamado, de esta fidelidad? ¿Cómo yo puedo pasar el batón a otras personas? ¿Cómo yo puedo dejar un legado en otros aun cuando yo no esté presente? Así que eso es una buena pregunta que nos podemos hacer. El apóstol Pablo nos invita a hacer eso, porque eso es una forma
de serle fieles al Señor en la vida o después de nuestra vida humana aquí en la tierra. Amén. Sé que ahí tenemos por un lado el futuro del apóstol Pablo, y por otro lado vemos ahora el futuro de la iglesia, ¿verdad? De ese grupo en Éfeso. Sé que pues dice después, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Aquí vemos entonces que también cualquiera puede hablar, el verso anterior es que hemos hablado y esto como cuestiones negativas. La verdad es que eso no solo lo está proyectando al futuro, es que eso es lo que ha estado viviendo el apóstol Pablo. Y lo había dicho, las maquinaciones que hacían contra él, de maquinaciones de muerte, ¿verdad? De asesinarlo. De todos esos, pues el Señor había estado con él. También entonces en el ataque a los fundamentos de lo que era el cristianismo, de lo que era la salvación a través de Jesucristo, son cosas que estaban ocurriendo y es parte del crecimiento de la iglesia. Y no fue en los próximos, era previsible para los próximos años, se vio a través de los siglos, porque el pensamiento cristiano y el mensaje del Señor ha tenido que ir desarrollándose a través de todas las naciones, a través del mundo. Y ahí ha habido, ¿verdad? De todo tipo, de algunos con buena intención, incluso caen en error, y a eso es lo que estaba previniendo. O sea que este concepto de que Dios va a venir y me va a sacar de todas las cosas y voy a estar entonces sin problemas, pues obviamente eso no es lo que nos hablan aquí. Tenemos que enfrentar dificultades y tenemos entonces que poder atenderlas, cuidarnos de los lobos feroces, dice. Aquí pues eso es un símbolo de bestialidad, de personas que no están pensando en la vida espiritual y en el bien de los demás, sino en aprovecharse de la vida de ellos. O sea, que de eso que estamos hablando. Y o sea, que hay que mantener un grado de alerta. Y también y otros que tratarán, dice, de acabar con el rebaño, de destruirlo. Habían grupos que también que están fundamentados en eliminar grupos también. Aún de entre ustedes, dice, o sea que también hay un elemento externo y hay un elemento interno, que se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan. Ya hemos visto algunas muestras anteriores como la parte de la judaización en términos de lo que era la circuncisión y la ley, fue salvada en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia. Y muchos concilios tuvieron que irse dando en medio de unas circunstancias también que hay que cuestionarlas también, pero sabemos que el mensaje del Señor pues sigue prevaleciendo, porque el bien, ¿verdad? El bien, el Señor prevalece por sobre el mal. Así que el futuro de la iglesia es un futuro de trabajo, un futuro de trabajo, de trabajo que tiene que mantener la misma tónica, diría yo, que tenía el apóstol Pablo, lo cual él le había enseñado a depender de Dios, a mantener un mensaje y enseñanza pública y en las casas, de una manera que fuera un evangelio útil y práctico, un evangelio como un modo de vivir,
una predicación inclusiva, hacerlo con humildad, hacerlo, aceptar las lágrimas, recibir las duras pruebas, aún de aquellos que se puede esperar que no deberían venir, de poder rendir cuentas a Dios y rendir cuentas a la comunidad, y continuar desarrollando el liderato en tanto en sí, ¿verdad? Como liderato en la parte administrativa, los testimonios de fe, y el ejemplo sobre todo de la iglesia. Creo que pues en ese aspecto pues es replicar esos fundamentos, ¿verdad? No una imitación de formas, sino la esencia, que es el acompañamiento del Espíritu de Dios en medio de su pueblo, el Señor en medio de su pueblo. Y para terminar, podemos hablar entonces de la preparación y encomienda que se da, y es, ¿verdad? Esto ya donde se ve, pues entonces la separación. Así que estén alerta, que es lo que les estaba hablando, estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora encomiendo a Dios el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Fíjese que entonces estaba hablando de mantener la alerta, y no es que nos pongamos paranoicos y de inventarnos ataques, sino pues mantener la alerta, ser comedido, ser como la serpiente, ¿verdad? Como le dijo el Señor, ¿verdad? Hay que ser astutos como la serpiente. Recuerden que de día y noche, y esto es bien revelador, durante 3 años no he dejado de amonestar. O sea, durante 3 años Él estuvo preparando. O sea, lo que estoy hablando es que todo lo que hablamos de ese evangelio, de ese liderato, de esa administración, de ese evangelio práctico, del evangelio inclusivo, es el desarrollo de un trabajo realizado en un grupo para poder continuar con el trabajo. No nace como dice alguna gente, no nace silvestre, sino que hay que hacer algún tipo de labor, hay que hacer una labor para lograr esto. O sea, Pablo entonces había sembrado. Y así en algún punto dice, yo sembré y Apolo regó, pero sabiendo que el crecimiento lo daba Dios. Así que el Dios y el mensaje de su gracia es esencial. El mensaje es esencial, es el que une la gracia del Señor, sabiendo que no es los méritos de las personas, sino que su gracia, la gracia de Dios, cómo nos guía y nos lleva a toda verdad, es fundamento para prevalecer. Y lo otro que dice es que esa gracia y ese mensaje son poder para edificación y para darnos la herencia entre los santificados. Recuerda que la santidad es fundamental en lo que se habla en lo que se habla de la labor cristiana. Es la santidad como un elemento de separación y dedicación a la obra de Dios, ¿verdad? Que es nuestra vida como tal. No sé si tenemos algún comentario, hermano Richard, para terminar. Ya con esto terminamos. Ya que estamos en los últimos minutos de este estudio bíblico, muchos podrían preguntarse si el hecho de que no son, ¿verdad?, no tienen un título dentro de una iglesia o una estructura eclesiástica, les permitirá dejar un legado. La respuesta es sí. No hay que ser el apóstol Pablo para dejar un legado. Cada uno de nosotros
ha sido llamado y llamadas por el Señor para servir. Y todos podemos dejar un legado para que las próximas generaciones de aquellas instituciones, organizaciones en las que nosotros creemos y que nos han hecho un bien, puedan perpetuarse y continuarse. Esta semana yo escuchaba a una persona que me contaba la historia de un famoso joyero del área de San Juan, multimillonario, y que toda su vida la dedicó pues obviamente al trato de piedras preciosas y de todo este negocio, y le fue sumamente bien. Tan es así que acumuló mucho caudal y muchas riquezas, y ya en el final de sus días le quiso dejar su negocio a su hijo, quien en efecto asumió las riendas del negocio del padre, pero malversó todos los recursos que por años y décadas su papá había reunido y había con mucho sacrificio guardado para este momento. Fíjense en que a veces, mi hermano, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo, en medio de ustedes hay lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño, ¿verdad? Y lo que significa la palabra del apóstol Pablo es que nosotros debemos, ¿verdad?, de algún modo cerciorarnos que nuestro legado quede en manos seguras, quede en el lugar donde nosotros queremos que llegue. Yo estoy seguro que esta persona no hubiese querido que sus esfuerzos se hubiesen desparramado, desatendido del modo irresponsable que él posiblemente pues después vio o atestiguó que su hijo hizo con todas estas riquezas, y qué dolor le produciría a este padre el ver que su legado pues se echó a perder. En el legado hay también un sentido de gratitud. Es decir, si todo lo que tengo lo he recibido del Señor, entonces le debo al Señor todo lo que tengo. Todo se lo debo al Señor. Y como les dije ahorita, si unos abuelos en algún momento quieren legarle a sus nietos, ¿verdad?, aquella receta famosa o aquel negocio familiar para que lo cuiden, lo harán con el mejor de los deseos, de un sentido de gratitud. Y el apóstol Pablo está haciendo lo mismo, está legando en las manos de los hermanos y hermanas en Éfeso un tesoro que él recibió y que él no se va a llevar a la tumba. Él se los deja a ellos para que ellos lo puedan compartir, para que ellos lo puedan disfrutar, pero a la misma vez generaciones y generaciones de cristianos después, como nosotros, como tú y yo, puedan disfrutar del beneficio de lo que significa vivir para Dios. Así que atesoremos estas palabras, esta enseñanza. Con esto damos final a los estudios bíblicos del libro de los Hechos, pero aquí no acaba todo. La semana que viene vamos a comenzar estudiando el libro de Romanos, y luego vamos a estudiar la primera carta de Corintios. Así que si usted tiene la oportunidad durante esta semana de comenzar a leer el libro de Romanos, tenga bien leerlo para que vaya ya adecuándose a los próximos estudios bíblicos que tendremos, tiempos de reflexión aquí los domingos en la mañana. Freddy, gracias por tu tiempo, gracias por las interesantes clases que siempre nos ofrece. Estoy creciendo aquí y mirando estos textos con otros ojos, cosa que me alegra mucho y que afirma que la palabra del Señor siempre sigue hablando, aun cuando los tiempos cambian. Bendiciones a todos, hermanos. Dios los bendiga, que la paz de Jesucristo sea con ustedes, que el Señor los guarde, y no se olviden que a las 11 de la mañana, 11:15, comenzamos nuestro culto de adoración. Esté pendiente, dele like a la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo para que Facebook le recuerde en qué momento empezamos el servicio y usted pueda participar. Dios te bendiga, Dios te guarde, adelante, y que la paz de Jesucristo more abundantemente en ustedes. Amén.